Buenas tardes, el día de hoy vengo a presentarles lo que es la mecánica y el entorno de lo que es de la etapa 4 de la aplicación de las leyes de Newton. En este caso es la evidencia de aprendizaje es hecha por mi compañero Maximiliano Ibarra Suárez y su servidor, que soy yo, Eduardo Torres Álvarez, del grupo 350. Para dar inicio en este texto, abordaremos lo que es en el estudio de la mecánica y de las partes de la física que estudian y analizan el movimiento de los cuerpos en general. Hay que tener en cuenta que la ciencia de la física se manejan en conceptos que representan los hechos, fenómenos o situaciones de la naturaleza, el cual se tratan de analizar de manera numérica para conocer su comportamiento mediante las llamadas magnitudes, cantidades físicas. Es por eso que primero representaremos lo que es la mecánica de las partes de la física y que estudian los movimientos de los cuerpos en general. En el presente escrito veremos la clasificación de las magnitudes físicas, ya que se establece de acuerdo a la forma ya que para clasificar las magnitudes físicas se conocen como las escalares o las vectoriales, el cual cada una de ellas, lo que es las magnitudes escalares, se precisan por completo mediante un valor numérico y una unidad de medida que esto no tienen dirección. Las magnitudes vectoriales se precisan mediante un valor numérico, la unidad de medición correspondiente y además una dirección. La cinemática en movimiento de una dimensión. Después de haber conceptualizado las magnitudes básicas de la cinemática, es por eso que representaremos el análisis de los movimientos de los cuerpos de una dimensión, el cual nos referimos al movimiento de una dimensión y el movimiento que tiene en un cuerpo cuando su trayectoria es una línea recta. También se le conoce como movimiento rectilíneo. En este caso nos hace saber la distinción del movimiento rectilíneo en dos tipos, el cual son el movimiento rectilíneo uniforme, que es aquel en el que el cuerpo se mueve en la velocidad constante. Y el otro, a comparación del movimiento rectilíneo uniforme, es aquel es el movimiento acelerado, en el cual que es el cuerpo que se mueve en línea recta con aceleración constante, que es conocido como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En contexto es necesario comprender las dimensiones y orientación de un objeto. También nos hace recalcar lo que es la distancia en todo camino recorrido por un móvil o cuerpo en movimiento. Y no solamente es la distancia, sino también es el desplazamiento, que es una distancia en línea recta desde la posición inicial a una posición final, y esta distancia tiene dirección, por lo tanto se le considera como un tipo de vector. También recalco lo que es el tiempo, que es el cual es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de los acontecimientos. Lo que es también la rapidez, que indica el movimiento del objeto entre dos posiciones. Es la razón de cambio de la posición de una unidad de tiempo. La velocidad, que es la magnitud física que se expresa el espacio recorrido de movimiento de la unidad de tiempo y cuya unidad es el sistema internacional en metro por segundo. Lo que es también la aceleración es el nombre que damos a cualquier proceso en donde la velocidad que cambia. La inercia es la propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. Lo que es también la masa, que es la magnitud que es la física que expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo devenida por la inercia de éste, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él, cuya unidad internacional de tiempo de masa se considera como kilogramo. La fuerza también es una magnitud vectorial que se mide la intensidad de intercambio del momento lineal entre dos cuerpos, lo que es también, por último, el peso, lo cual es la fuerza con la que la gravedad atrae la materia y se mide en Newton. El sistema de fuerzas en equilibrio y no equilibrio es un sistema en el que en total o parcial equilibrio mecánico cuando se suman las fuerzas y el momento sobre cada partícula del sistema es cero. En el sistema de equilibrio mecánicos y su posición en el espacio de configuración es un punto en el que el gradiente de energía potencial es cero, el cual recae en las leyes de Newton, que son tres. La primera conlleva lo que es todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Lo que es la segunda ley de Newton es el producto de la masa de un cuerpo por su aceleración indirectamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre dicho cuerpo. Lo que es también la tercera ley de Newton, que es toda la fuerza del universo ocurre en pares,
con direcciones opuestas, no hay fuerzas aisladas. Para cada fuerza externa que actúa sobre un objeto hay fuerza de igual magnitud, pero de dirección opuesta, que actúa sobre el objeto que ejerce sobre la fuerza externa. La cinemática y el movimiento en una dimensión y dos dimensiones. En este caso abordaremos lo que es el movimiento y en las casos del objeto que es lanzado al aire y es a tratar de describir las características de cambio de posición, de velocidad y aceleración, tiempo de vuelo, etc. Tomamos en cuenta las distintas concepciones u opiniones de acuerdo a los filósofos respecto a la caída de los cuerpos, en este caso lo que es las ideas de Aristóteles sobre el movimiento que son razonables y cercanas al sentido común. En la doctrina aristotélica todas las cosas están constituidas por cuatro elementos, lo que es el fuego, agua, aire y tierra. En este caso Aristóteles sostenía en cada uno de estos elementos que forman el mundo posee afinidad entre sí y por lo tanto estos tienen tendencia a unirse que solo es posible evitar a esta preferencia agruparse con otros elementos. En esta sección abordaremos lo que es el movimiento acelerado, que estamos ante los casos comúnmente conocidos como caída libre y tiro vertical, que se le llama caída libre, que es aquel que describe el cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. La velocidad inicial es cero de la caída libre. En cuanto a la velocidad inicial, tiene un valor distinto de cero en el tiro vertical. En cuanto se le llama tiro vertical al movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba y hacia abajo para después moverse bajo la acción de la gravedad. Ahora, lo que también decae en este tipo de movimientos es el tiro horizontal, que es aquel en donde un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección horizontal. Otro de los movimientos que destacan es el movimiento de una emisión, es el movimiento de tiro parabólico, el cual se simplifica en el recordatorio de que este tipo de movimiento tiene lugar en dos dimensiones, es decir, tiene un movimiento horizontal, ya que el proyectil se desplaza lateralmente hasta regresar a la Tierra. El tiro horizontal, a diferencia del tiro parabólico, es que al inicio del movimiento del proyectil solo presenta una velocidad horizontal, debido a que no existe ángulo de inclinación. Las ecuaciones de tiro horizontal se obtienen a partir de las del tiro parabólico y caída libre, por lo cual se tiene tiempo de relación entre estos dos movimientos. La cinemática del movimiento circular es aquella del movimiento circular en la cual es un movimiento de dos dimensiones, el cual se relaciona con el movimiento rectilíneo de este sentido a partir de coordenadas rectangulares. Será la correlación de la terminología de las cantidades angulares del movimiento circular, como por ejemplo para el estudio de la rotación de los cuerpos rígidos. Los desplazamientos de lineal son aquellos que recorren un cuerpo u objeto sobre una trayectoria y desplazamiento angular son los ángulos barridos por el móvil a lo largo de la trayectoria. Lo que es también la velocidad lineal es la velocidad que da rapidez que se mueve un punto a lo largo de su trayectoria circular. La velocidad angular, que es también otro tipo de velocidad que se le cae en el movimiento de un círculo, es el ángulo de barrido de la unidad de tiempo, el cual la frecuencia también, que es una de las importantes cosas que destacan en el movimiento de un círculo, es el número de repeticiones por una unidad de tiempo de cualquier evento periódico. Lo que es también el periodo, que es todo el tiempo en el que tarda un objeto en realizar un movimiento circular, o sea, dar una vuelta, cuando un objeto se realiza el movimiento circular uniforme y dirección del vector de velocidad cambiando a cada instante. Esta variación experimental, el vector lineal debido a la fuerza llamada centrípeta, dirigida hacia el centro de la circunferencia que da el origen de la aceleración centrípeta. La dinámica y la aplicación de las leyes de Newton. Por último, nos centraremos en el estudio de la dinámica, que como ya bien sabemos y como vimos en las etapas anteriores, se trata del estudio de las causas del movimiento y sus cambios, por lo que esta parte abordaremos de una manera más central lo que es las leyes de Newton. Lo que también es importante tener en cuenta es el concepto que fundamenta la aplicación de la ley de Newton, que en este caso es la fuerza de fricción, el cual es ese término que se utiliza comúnmente pensando que es otro tipo de fuerzas de la naturaleza constante del deslizamiento entre materiales en contacto o ya dentro de un medio, ya que en esta fuerza presentan los diferentes medios sólidos, líquidos y gaseosos. Las leyes enunciadas por Newton, consideradas como las más importantes de la mecánica clásica, son tres: la ley de la inercia, la relación entre la fuerza y aceleración,
y la ley de acción y reacción. Newton, ya que en este caso planteó de que todos los movimientos se detienen en esas tres leyes principales, formuladas en tipos matemáticos. Además, también destaca lo que es la fuerza normal, que es aquella fuerza que ejerce la superficie sobre una objeto apoyando sobre ella. Como por último, también es importante mencionar lo que recalca es la estática, que también tiene ley por relación en estos movimientos, que la cual se encuentra comprendida dentro de una dinámica que se encarga de analizar el equilibrio de los cuerpos. En mi caso, para dar por terminado este tipo de documento, es que en mi conclusión a lo largo de esta etapa he aprendido lo que abarca los movimientos de una dimensión, el cual puede sostener en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo lo que es el movimiento circular o el estudio de rotación de la Tierra, o también lo que es el tiro parabólico y tiro horizontal, que también tiene una relación en nuestra vida cotidiana. Por lo que es muy importante tener en cuenta lo que se basa en este estudio y en lo que parte la mecánica, lo que puede hacer a las partes de la física y analizando los movimientos de los cuerpos en general. De mi parte es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video. Bye.